Vamos a hacer ahora los ejercicios correspondientes, algunos ejercicios de ejemplo, de la parte de técnicas de espectroscopía en el ultravioleta visible, en particular las técnicas de absorción en el ultravioleta visible. Los enunciados los tenéis en las dos últimas diapositivas en PDF del PowerPoint de las transparencias que he colgado, ¿no? De la primera parte de este tema. Bien, empezamos, son los ejercicios 1, 2, 7 y 8. Pues empezamos por el ejercicio 1. Donde nos dicen que tenemos dos sustancias de importancia biológica, NAD+, NADH, y resulta que estas dos especies vamos a intentar medirlas a dos longitudes de onda. Y entonces resulta que a 260 nanómetros, si yo escojo esa longitud de onda para pasarla a través de una disolución que contenga ambas especies, pues resulta que las dos especies absorben a esa longitud de onda y absorben exactamente lo mismo, es decir, el épsilon de una especie es igual al épsilon de la otra especie y resulta que es 1,8 por 10 elevado a 4, ¿vale? Litro partido mol centímetro. Muy bien. Sin embargo, a otra longitud de onda, a 340 nanómetros, si medimos a 340 nanómetros, resulta que una especie no absorbe, su épsilon es 0, ¿vale? No absorbe, mientras que la otra sí que absorbe. Y su épsilon es 6,22 por 10 elevado a 3, litro partido mol centímetro. Muy bien, esos son los datos de cómo absorben ambas especies a dos longitudes de onda. Y ahora resulta que medimos una muestra problema que contiene ambas especies, Bien, y queremos determinar la concentración de ambas. Y los datos que obtenemos experimentalmente son los siguientes. ¿Vale? Para esa muestra problema obtenemos que la absorción total a 340 nanómetros fue de 0,215, mientras que la absorbancia total a 260 nanómetros fue de 0,850. Muy bien. Bien, lo primero que hacemos es, si nos fijamos a 340, esta especie no absorbe solo esta. Luego toda la absorbancia que haya se deberá a esta especie, porque esta no absorbe. Así que planteo una ecuación de la ley de Beer para la absorbancia a esa longitud de onda. Y entonces decimos que la absorbancia total que ha habido a 340 tiene que deberse exclusivamente a esta especie, porque esta no absorbe. Resulta que es 0,215 y por la ley de Beer yo sé que eso va a tener que ser el épsilon de la especie que está absorbiendo por la anchura de la cubeta y por la concentración de esa especie. Entonces, el épsilon lo conocemos, la anchura de la cubeta, si no nos dicen nada, es 1 centímetro, porque las cubetas son de 1 centímetro. Así que de aquí podemos despejar la concentración. Y despejando la concentración de esa especie, NADH, nos quedaría 0,215 dividido épsilon, que vale 6,22 por 10 elevado a 3, litro partido mol centímetro, por la anchura de la cubeta, que es 1 centímetro. Centímetro se va con centímetro, el mol pasa arriba y esto queda en mol partido litro, que son unidades de concentración, como corresponde. Y resulta que esa concentración es 3,46 por 10 elevado a menos 5. Mol partido litro, o molar, ¿no? Muy bien, ya hemos determinado
una de las concentraciones. Resulta que esta especie, esa es su concentración en la mezcla, en la muestra problema. Y ahora queremos saber la concentración de la otra. Bueno, pues entonces lo que tenemos que saber es que la absorbancia es aditiva. Es decir, que si hay dos especies que absorben, la absorbancia total es la absorbancia de una más la absorbancia de otra. Y si hay tres especies que absorben esa longitud de onda, pues la absorbancia total es la absorbancia de una más la absorbancia de la otra más la absorbancia de la tercera. Así que en este caso particular, a 260 nanómetros, la absorbancia total a 260 es 0,850 y yo sé que eso va a tener que ser la absorbancia de una especie más la absorbancia de la otra. O sea, la absorbancia de la especie NAD por la anchura de la cubeta y por la concentración más la absorbancia de NADH por B y por la concentración de esa especie. La absorbancia de una más la absorbancia de otra. Eso me da la absorbancia total. Muy bien, y el ejercicio nos dice que a esta longitud de onda el épsilon de ambas especies es idéntico, es decir, que este épsilon y este épsilon son iguales a esa longitud de onda, ¿vale? Así que puedo sacar factor común de épsilon B y entonces nos queda que 0,850 va a ser épsilon B por la suma de concentraciones NAD más NADH. Entonces puedo despejar de aquí la suma de concentraciones. El épsilon B pasa dividiendo y entonces la suma de concentraciones de las dos especies, tiene que ser igual a 0,850 partido épsilon B. El épsilon a esta longitud de onda para las dos es 1,8 por 10 elevado a 4 litro partido mol centímetro. Muy bien, por la anchura de la cubeta, que es 1 centímetro, pues centímetro se va con centímetro, mol pasa arriba, esto sería mol partido de litro. Entonces la suma de concentraciones es 4,72 por 10 elevado a menos 5 molar, mol partido litro. Muy bien, pues como esta concentración la conocemos, la hemos determinado en el primer paso, pues lo único que tengo que hacer es que pase restando al otro lado. Y entonces, finalmente, la concentración de NAD será la total, 4,72 por 10 elevado a menos 5, menos la que tiene la otra especie, que es 3,46 por 10 elevado a menos 5. Y eso queda 1,27 por 10 elevado a menos 5 molar, mol partido de litro. Y así hemos determinado la concentración de ambas especies en una mezcla de las dos, porque las dos están mezcladas en disolución, sencillamente habiendo hecho dos medidas de absorbancia, cada una a una longitud de onda diferente. Yo mido la absorbancia 340 y lo que me dé lo anoto, y mido la absorbancia 260 y con esos dos valores he podido sacar las dos concentraciones simultáneamente. Vamos con el ejercicio 2. Nos dicen que se obtuvieron los siguientes datos, nos lo muestran en una tabla, ¿no? Datos de transmitancia, para disoluciones acuosas de oxihemoglobina, y nos dan su peso molecular, que es 66.500 gramos por mol. Cada mol de oxihemoglobina pesa 66.500 gramos. Muy bien, a pH 7, en una cubeta de 1 centímetro, etcétera. Bien, y nos dan distintas concentraciones de oxihemoglobina y la transmitancia que se ha medido experimentalmente. ¿Ok? Bien, con esos datos nos dicen comprobar si se cumple la ley de Beer, y, en su caso, determinar el coeficiente de absorción molar, o sea, épsilon, para la oxihemoglobina. Y nos piden que calculemos también la transmitancia que tendría una disolución de concentración 0,15 gramos por litro. Muy bien. Bueno, pues
Primero, a nosotros nos dan transmitancias, y la ley de Beer no funciona con transmitancias sino con absorbancias, con lo cual lo primero es pasar los datos de transmitancia que nos dan a absorbancias. Las transmitancias que se han medido, que además nos la dan en tantos por ciento, son las siguientes: 53,5, 35,1, 22,5 y 12,3%, ¿no? En transmitancia. Muy bien, pues lo primero que tenemos que hacer es calcular las absorbancias, y la absorbancia yo sé que es el menos logaritmo de la transmitancia, pero claro, la transmitancia se define en tanto por 1, porque es la intensidad que sale respecto a la que entra, ¿no? Es en tanto por 1. Con lo cual, estos valores que están en tantos por ciento hay que dividirlos por 100 antes de hacer el logaritmo, ¿vale? O sea que esto sería el menos logaritmo de la transmitancia expresada en tanto por ciento dividido entre 100, para que me quede en tanto por 1. O sea que aquí sería el menos logaritmo de 0,535, menos logaritmo de 0,351 y así sucesivamente. De manera que las absorbancias que obtenemos son 0,272, 0,455, 0,648 y 0,910. Muy bien, ya tengo las absorbancias. Bien, las concentraciones nos la dan en unidades de gramos por 100 mililitros, ¿vale? Gramo por 100 mililitros. ¿Cuántos gramos hay de oxihemoglobina en 100 mililitros de disolución? Muy bien, y esas concentraciones son 0,03, 0,05, 0,071 y 0,102. Como a nosotros lo que nos han pedido es si se cumple la ley de Beer y el coeficiente de absorción molar, pues nos interesa convertir estas concentraciones a molar, ¿vale? Convertir estas concentraciones a concentración molar, ¿no? De las transmitancias hemos pasado a absorbancia y ahora las concentraciones las vamos a transformar en concentración expresado en mol partido de litro, ¿vale? ¿Cómo hacemos esa transformación? Pues es sencillo. Si me dan una concentración que está expresada en gramos por 100 mililitros, para empezar yo necesito que arriba haya mol, no gramos. ¿Cómo pasamos gramos a moles? Con el peso molecular que nos lo da el ejercicio. Entonces yo diría que un mol, para que arriba me queden moles, son 66.500 gramos. 66.500 gramos. De esa manera el gramo se me va con el gramo, ya tengo mol arriba. Ahora, molar es mol partido litro, no partido 100 mililitros. Y entonces diría, bueno, pues entonces 100 mililitros son 0,1 litro. Así que 100 mililitros se me va con 100 mililitros. Y entonces me va a quedar mol partido de litro. De manera que las concentraciones que tengo aquí, lo único que tengo que hacer es dividir entre 6.650, porque 66.500 por 0,1 es 6.650. Al hacer eso, al dividir cada una de estas concentraciones entre 6.650, me va a quedar en mol partido litro. Y entonces eso sale 4,511 por 10 elevado a menos 6, 7,519 por 10 elevado a menos 6, 1,068 por 10 elevado a menos 5 y 1,534 por 10 elevado a menos 5. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora sí estamos en condiciones de comprobar si se cumple o no la ley de Beer, que nos dice que la absorbancia va a ser epsilon por B por la concentración. Si esto es epsilon es porque la concentración es molar, ¿vale? Muy bien, entonces lo único que tengo que hacer es comprobarlo. La absorbancia, si esto se cumple, sería la Y, la concentración, la X, esas son las variables. Y lo que multiplica la X es la pendiente de la recta. Así que el modo de comprobar si se cumple la ley de Beer es ajustando estos datos, los de absorbancia,
que sería la Y, y la concentración, que sería la X, ajustarlos a una recta por el método de mínimos cuadrados. Obviamente, ya a estas alturas no tenéis que hacer cálculo detallado. Metéis estos valores en la calculadora o en una hoja Excel, lo que más os guste o resulte más fácil, y obtenéis directamente de la calculadora o del Excel la recta que mejor se ajusta, ¿vale? Y el valor de R cuadrado de esa recta para ver si es buena o no es buena. Mientras más cerca esté el valor de R cuadrado de 1, implica que más lineal es o sea, mejor se ajustan los puntos a una recta, los puntos experimentales a una recta. Muy bien, entonces cuando hacéis eso, metéis estos datos en la calculadora, obtenéis que la Y, la absorbancia, es 59.020, eso sería la pendiente, que multiplica la X, en nuestro caso la concentración molar, más la ordenada en el origen, que sale 0,0097. Y el R cuadrado de esta recta es 0,9995. O sea, tiene 3 nueves, está muy cerca de 1, por tanto sí, estos puntos se ajustan muy bien a una recta, Perfecto, así que sí, hay comportamiento lineal y la ecuación obedece a lo que predice la ley de Beer, porque fijaos que es una pendiente y la concentración y la ordenada es prácticamente 0. Aquí no hay nada de ordenada, es 0, ¿vale? Así que sí, se ajusta muy bien, se cumple la ley de Beer, Y como se cumple la ley de Beer, pues yo sé que la pendiente M es epsilon por B. Así que 59.020, que esto, la absorbancia no tiene unidades, pues esto tiene las unidades inversas de la X, para que se vayan, o sea, litro partido de mol, va a ser igual a epsilon, que es lo que nos piden, por B, que es la anchura de la cubeta, que es 1 centímetro. Así que 1 centímetro pasa dividiendo y epsilon sale 59.020 litro partido mol centímetro. ¿Ok? Muy bien. Ya hemos determinado, por un lado, que se cumple la ley de Beer y por otro lado, cuánto vale epsilon para la oxihemoglobina. Finalmente, nos preguntan que para una concentración de 0,15 gramos litro, ¿cuál será la transmitancia? Bueno, como nosotros hemos usado concentración molar, lo primero que tenemos que hacer es transformar esto a concentración molar. El litro está abajo, eso está bien, concentración en mol partido litro, solo tengo que cambiar los gramos, pasar los gramos a moles. Bueno, pues sabemos que un mol son 66.500 gramos, así que gramos se me va con gramo y solo tengo que dividir 0,15 entre 66.500 y eso sale 2,256 por 10 elevado a menos 6 mol partido litro. Bien, esta es la concentración. A esta concentración, ¿qué transmitancia le va a corresponder? Pues lo que hago es sustituir este valor en la ecuación de mi recta. Sustituyo aquí el valor y al multiplicar, esto si queréis incluso lo podéis despreciar, al multiplicar por 59.020 os dará la absorbancia, ¿vale? Y la absorbancia resulta ser 0,143. ¿Vale? Al sustituir esta concentración aquí, la absorbancia es 0,143. Bien, ¿cuál es la relación entre absorbancia y transmitancia? Absorbancia es el menos logaritmo de la transmitancia. Si quiero quitar el logaritmo, el signo menos pasa para allá y transmitancia sería 10, porque esto es un logaritmo decimal, 10 elevado a menos la absorbancia. Por tanto, 10 elevado a menos 0,143. Y eso es 0,718, transmitancia, que siempre es en tanto por 1. Si lo queremos expresar en tanto por ciento, multiplicamos por 100 y esto sería un 71,8% de transmitancia. ¿Ok? A esta concentración le correspondería un 71,8% de transmitancia. Y con esto hemos resuelto el ejercicio 2. Vamos a realizar ahora el ejercicio 7.
a estas alturas ya deberíais saber, al leer el enunciado, que es un problema de adiciones estándar normal y corriente. Dice que se pipetean varias alícuotas de 10 mililitros de una muestra problema. ¿Vale? O sea, tengo varios matraces de 50 mililitros y a cada uno le añado exactamente el mismo volumen de muestra problema. 10 mililitros, 10 mililitros, 10 mililitros, 10 mililitros. Muy bien. Y a todos esos matraces le añado cantidades distintas de un patrón, ¿vale? En particular se adicionan 0, 5, 10, 15 y 20 mililitros de patrón a cada matraz. Al primer matraz se le añade 0, al segundo se le añade 5, al tercero 10, al cuarto 15 y al quinto 20 mililitros de patrón. Finalmente todos esos matraces se enrasan a 50 mililitros. Bien, antes de enrasar se le añade ion tiocianato. Bien, ¿por qué se añade tiocianato? Ahora lo sabemos. Se trata de detectar hierro. Y nosotros hemos visto en teoría que el hierro 3 con el tiocianato efectivamente forma un complejo coloreado de color rojo sangre, Por tanto, absorbe en el visible. Sabemos que absorbe por un proceso de transferencia electrónica. Uno de los ligandos tiocianato transfiere un electrón al hierro 3+, que pasa a hierro 2+, ¿vale? Y es la energía que hace falta, el fotón que se aporta para que eso se produzca, cae en el visible y por eso tiene un color, el color rojo. Así que se puede medir por absorbancia en el visible, Entonces, esos matraces así preparados que contienen hierro, ¿vale?, procedente de una muestra de agua mineral. Mi objetivo es determinar cuánto hierro contiene ese agua mineral. A todas le he añadido la misma cantidad de muestra problema, he añadido cantidades distintas de patrón, he añadido tiocianato para que se forme el complejo de hierro que absorbe en el visible y he enrasado todas a 50 mililitros. Finalmente, de cada matraz he medido la absorbancia. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estamos hablando, por tanto, de un problema de adiciones estándar normal y corriente, ¿vale? Adiciones estándar, donde el volumen de alícuota, es decir, el volumen de muestra problema que se añade a todos los matraces siempre es el mismo, es una constante, en este caso es 10 mililitros, y el patrón que se añade, la concentración que tiene es 11,1 ppm, ¿vale?, de hierro 3+. Se añade un patrón de esa concentración. Bien, lo que se miden son absorbancias. Entonces, la absorbancia, de acuerdo a la ley de Beer, sé que tiene una relación lineal con la concentración. O sea, hay una relación lineal entre la señal y la concentración. Como hay una relación lineal entre señal y concentración, en esas condiciones yo sé que si represento la señal frente al volumen de patrón añadido, esas adiciones estándar, obtendré una recta. Señal frente a volumen de patrón, obtendré una línea recta, ¿vale? Ok, donde la ecuación de esa recta será señal m, que es la pendiente, por la x, que es el volumen de patrón, más una ordenada en el origen. ¿Y cómo se obtiene la concentración del problema a partir de esta recta? Pues es b, que es esta ordenada en el origen, por la concentración del patrón, partido por m, que es la pendiente de esta recta, por el volumen de alícuota, ¿vale? El volumen de muestra problema, que es el mismo en todos los matraces. Así que nuestro objetivo sencillamente es determinar la ecuación de esta recta y con la pendiente y la ordenada y los datos que nos dan, calcular la concentración de la muestra problema. Los datos que nos dan son el volumen de patrón añadido en mililitros y la señal que se mide, que en este caso es absorbancia. Bien, entonces para volúmenes de patrón 0 mililitros, 5, 10, 15 y 20, se obtienen las siguientes señales: 0,240,
0,437, 0,621, 0,809 y 1,009. Cuando metemos estos datos en la calculadora o en una hoja Excel, donde queráis, donde el volumen de patrón es la X y la señal es la Y, ¿vale? Lo ajustamos a una recta y resulta que obtenemos lo siguiente. La señal es 0,0382, esto es la pendiente, ¿vale?, que multiplica a la X, que es el volumen de patrón, más la ordenada, que es 0,2412. Y como no hemos hecho el cálculo por mínimos cuadrados, sino que directamente lo hemos metido estos datos en la calculadora, etcétera, pues necesitamos ver el R cuadrado para saber si es una buena recta o no. A lo mejor esa relación resulta que es exponencial o logarítmica, o cualquiera sabe, ¿no? Pues el R cuadrado, la calculadora nos dice que es 0,9998, o sea, tiene 3 nueves, es muy buena recta, muy buena recta. Así que sí, hay efectivamente una relación lineal. Entonces seguimos adelante y calculamos a partir de ahí la concentración del problema. ¿Cuánto hierro tiene ese agua mineral que estamos midiendo? Bueno, pues vendrá dado por BC sub P partido MVX. B es la ordenada en el origen, es 0,2412. Por la concentración del patrón es 11,1 ppm. Dividido la pendiente es 0,0382 por el volumen de alícuota, que son 10, ¿vale? Bien, si os fijáis respecto a las unidades, la señal no tiene unidades porque es absorbancia. Luego, estos sumandos no pueden tener unidades. B no tiene unidades. La X sí tiene unidades de mililitro. Como el producto no puede tener unidades, pues esto será mililitros menos 1, la pendiente, ¿no? Por eso, si la pendiente es mililitros menos 1 y ahora multiplica a VX, que son 10 mililitros, pues mililitros se me va con mililitros menos 1. Y me queda, las unidades de concentración vienen en las mismas unidades en que me han dado el patrón. ¿Ok? Entonces, al hacer esta operación, la concentración sale 7,01 ppm de hierro 3+. Esta es la concentración de hierro que tiene ese agua mineral, Bien, vamos a hacer por último el ejercicio 8. Donde nos dicen que se trata de valorar unos inyectables de aspirina, para ver si están en buenas condiciones o no, si efectivamente todavía conservan la concentración nominal, la que pone en la etiqueta del producto, ¿no? Que contiene de ácido acetil salicílico o no. Entonces vamos a valorar ese inyectable a ver si está en buenas condiciones. Entonces para ello se toman 2 mililitros del inyectable, que queremos confirmar su concentración o determinarla, ¿no? Entonces del inyectable tomamos 2 mililitros y esos 2 mililitros se diluyen en un matraz de 100 mililitros, ¿vale? Añado estos dos, enraso a 100. Aquí nos dicen que es con etanol, ¿vale? Bien, y medimos la absorbancia. Y resulta que la absorbancia que sale es 0,350, ¿de acuerdo? Esa es la absorbancia que nos da estos 2 mililitros de inyectable diluidos a 100. Perfecto. Bien, y a continuación se mide un patrón, ¿vale? Esta es la muestra problema, porque es la que queremos comprobar la concentración. Y para poder comparar, para poder calibrar, pues tengo que medir un patrón, claro, ¿vale? Y se toma una tableta de la que estamos seguros que está en buen estado y conocemos su concentración, una tableta que tiene 2,618 miligramos, una tableta efectivamente que tiene esta masa y que sabemos que es una tableta que solo el 20% es ácido acetilsalicílico. O
sea, esa aspirina, esa pastilla que pesa esto, solo el 20% es ácido acetilsalicílico. Bien, y resulta que la pastilla completa, ¿vale?, la píldora, se diluye también con etanol en un matraz de 100 mililitros. Se diluye con etanol, o sea, se disuelve completamente y se mide la absorbancia. Y la absorbancia de la tableta completamente disuelta es 0,543. Así que hemos medido un patrón y hemos medido un problema. Bien, lo primero que tenemos que hacer en este caso es determinar cuál es la concentración del patrón. Porque nos lo dan así un poco en bruto. Me dice, mira, la pastilla pesa tanto y el 20% es ácido acetilsalicílico. Bueno, pues entonces decimos, vamos a ver, si de 2,618 miligramos solo el 20% es ácido acetilsalicílico, que es la especie que está absorbiendo, o sea, la absorbancia se debe al ácido acetilsalicílico, pues entonces multiplico esto por 0,2, que es como hacer el 20%, y resulta que los miligramos de ácido acetilsalicílico, o sea, del principio activo, son 0,5236. Estos son los miligramos que hay realmente de ácido acetilsalicílico. Esto es lo que pesa la pastilla y estos son los miligramos de ácido acetilsalicílico. Bien, ¿y dónde hemos disuelto estos miligramos? Pues lo hemos disuelto en 100 mililitros. Así que la concentración de patrón expresada en miligramos litros, pues será los miligramos que hay, 0,5236, en el volumen en el que ha acabado disuelto, 100 mililitros, que es lo mismo que 0,1 litros. Así que la concentración es 5,236 miligramos litro, ¿vale?, que es lo mismo que ppm. Muy bien, bueno, pues esta es la concentración del patrón, que ha dado esta absorbancia. Esta concentración ha dado esta absorbancia. Y esta concentración que desconocemos ha dado esta absorbancia. Muy bien, pues planteamos un sistema que dice, a ver, la absorbancia de la disolución problema será epsilon por B por la concentración del problema. Y la absorbancia que ha dado el patrón será epsilon por B por la concentración que hay de patrón, dado que aquí el ácido acetilsalicílico solo lo pone el problema y aquí solo lo pone el patrón. O sea que, bien, el epsilon es el mismo. ¿Por qué? Porque la sustancia que absorbe es la misma. Es ácido acetilsalicílico en ambos casos, y estamos midiendo la misma longitud de onda. Entonces, epsilon, ¿de qué depende? Esto hay que tenerlo claro, eso ya lo explicamos en su momento, pero epsilon solo varía con la especie. Es decir, cada especie absorbe de modo distinto a las longitudes de onda que sea, depende de qué especie es la que está absorbiendo y a qué longitud de onda estamos midiendo. En este caso es ácido acetilsalicílico, en ambos casos, y a la misma longitud de onda. Luego el epsilon es exactamente el mismo. Bien, de esa manera podemos dividir una entre la otra y entonces epsilon B y epsilon B se nos va. Y como lo que queremos nosotros conocer es la concentración, obviamente, de la muestra problema, o sea, del inyectable, que es lo que estamos valorando, pues C sub P pasa para allá multiplicando y nos quedaría que la concentración del problema sería la absorbancia de la muestra problema partido la absorbancia del patrón por la concentración del patrón. La absorbancia de la muestra problema es 0,350, la del patrón es 0,543 y la concentración del patrón es 5,236 miligramos por litro. Entonces, la concentración que nos sale del problema es 3,375 miligramos litro. Esa es la concentración de ácido acetilsalicílico que hay aquí. A mí no me interesa esa concentración. A mí me interesa la que tiene el inyectable, que es la que se le pone al paciente. Yo he tenido que diluirla para poder medir bien la absorbancia, porque sé que la absorbancia solo es lineal con la concentración para concentraciones bajas, por debajo de 0,01 molar, y por eso he tenido que diluirla. Pero yo quiero saber la concentración que hay aquí en el inyectable, que está más concentrada. Así que tengo que deshacer la dilución.
Nosotros sabemos, siempre se cumple, ¿no?, que la concentración de la disolución madre o disolución concentrada, la disolución original, por el volumen tomado, el volumen que tomé de la madre, tiene que ser igual a la concentración de la disolución diluida por el volumen total de la disolución diluida. Así que, despejando, la concentración original, la del inyectable, será la concentración de la diluida, me ha salido que es 3,375, ¿vale?, miligramos litro. Por volumen total de la diluida, pues el volumen total eran 100 mililitros. Dividido el volumen que tomé de la madre. Esta es la madre, el inyectable, y tomé 2 mililitros. Así que en mililitros se me va con mililitros y esto queda en miligramos litro. Y resulta que es 168,75 miligramos litro. Esta es la concentración que tiene el inyectable. Esta es la concentración que tiene el inyectable. Entonces puedo ver si efectivamente coincide con la concentración supuesta que tiene ese inyectable. Si me sale que es una concentración bastante más baja, incluso por debajo de la dosis terapéutica o lo que sea, pues entonces tendré que desechar esos inyectables porque están en mal estado, se han degradado, ¿eh? Imaginaos que se os han olvidado esos inyectables en un almacén que ha estado a muy alta temperatura, pero esa temperatura se ha podido descomponer y efectivamente cuando compruebo la concentración que tiene el inyectable veo que es inservible, ¿no? Bueno, en este caso la concentración real que tiene la hemos determinado por medidas de absorbancia, midiendo primero un patrón en buen estado y midiendo el problema. Al compararlos hemos podido ver que la concentración que tiene el problema, el inyectable, es 168,75 miligramos por litro, ¿de acuerdo? Bien, no es necesario hacer más ejercicios porque, insisto, lo único que cambia aquí es la técnica, que ahora resulta que la señal es absorbancia, ¿no? Pero al final todos los ejercicios vuelven a ser adiciones estándar, comparar con un patrón, o sea que si os fijáis no hay nada nuevo, ¿eh? Siempre al final es representar la señal frente a la concentración, ¿eh?, de modo que sea lineal. Y si hay efectos matriz, pues en vez de señal frente a concentración se utiliza el método de adiciones estándar, donde es señal frente al patrón añadido, Siendo como fuera, los problemas siempre son iguales, van cambiando las técnicas, ¿eh? No es emisión atómica, no es absorción atómica, no es absorción ultravioleta visible molecular, ¿vale? Me da igual, ¿no? Al final es una señal que es proporcional a una concentración. Por eso no tiene sentido seguir haciendo más problemas, porque son siempre del mismo tipo, ¿eh? Adiciones estándar, ya sea general, ya sea con un volumen de patrón, ya sea añadiendo el patrón sólido, o ya sea una adición única, o ya sea una recta de calibrado, donde es directamente señal frente a concentración. Al final los problemas son siempre iguales y lo que va cambiando es la señal, que unas veces será emisión atómica, si estoy en técnicas de espectroscopia atómica, o absorción atómica, o en este caso absorbancia en la zona ultravioleta visible para absorción molecular.